Buenos días, nuevamente nos encontramos para una nueva sesión, un nuevo intercambio pues de hechos, de datos de estos gobiernos que estamos estudiando. Vamos a empezar esta nueva semana haciendo nuevamente hincapié con el fe de ratas del video anterior, pues se tuvo un error garrafal por el tiempo, a veces el apresuramiento nos hace cometer los errores, somos humanos, con respecto a la fecha en que se capturó a Abimael Guzmán. He colocado ahí fe de ratas, por favor, una vez más la disculpa. Esta vez vamos a tocar el tema de la transición del gobierno de Valentín Paniagua y el gobierno de Alejandro Toledo. Una vez más, los invito pues a suscribirse al canal para que de esa manera puedan estar ustedes informados de todos los videos que vamos a seguir subiendo, porque luego no solamente habrá videos que tienen que ver con los gobiernos, con los presidentes, sino también de geografía, de economía y también de algunos temas que no tienen que ver necesariamente con quinto año secundaria, pero sí con la historia de nuestro país. La competencia, ya saben que trabajamos es construye interpretaciones históricas, las capacidades son tres: interpreta críticamente fuentes diversas, comprende el tiempo histórico y elabora explicaciones sobre procesos históricos. El reto que hoy queremos es que ustedes, después de estos dos gobiernos, estén en la capacidad de explicar los principales hechos políticos, económicos y sociales ocurridos durante este periodo. Ustedes tienen que explicarlo con sus propias palabras. Yo sé que ustedes pueden hacerlo. Recuerden que acá no entramos, al menos en mi persona, no entra como una especie de posición con respecto a los gobiernos, porque quiero dar la libertad a que ustedes saquen sus propias conclusiones. Muy bien, empecemos con el primero, el gobierno de transición, el gobierno de Valentín Paniagua Corazao, que gobierna del año 2000 al año 2001. Va a gobernar 7 meses. Un gran señor, una gran persona y un ejemplo de que los peruanos no sabemos elegir. Valentín Paniagua va a llegar al gobierno no porque él quería el poder. Él llega al gobierno dado las circunstancias como presidente del Congreso. Y también en la forma como termina el Fujimorato, cómo termina don Alberto Fujimori el gobierno. Todo eso llevó pues a las circunstancias a que Valentín Paniagua asumiera este gobierno. Se han tratado de catalogarlo como el gobierno particularmente de la fidelidad, de la decencia y de la nula ambición de poder. Asume la presidencia en su calidad de, repito, presidente del Congreso del 22 de noviembre del año 2000 al 28 de julio del año 2001, es decir, va a gobernar 7 meses. Su principal objetivo era devolver al Perú la institucionalidad democrática que se había perdido durante los últimos años del Fujimorato y luchar contra todititita la maquinaria de corrupción, tanto en el Poder Judicial, tanto en el Congreso, en todos lados que había dejado pues el Fujimorato. Lo primero que hizo Valentín Paniagua fue nombrar como primer ministro, miren ustedes, al ex secretario general de las Naciones Unidas y ex candidato también a la presidencia, ¿no? Porque, digamos, compitió con Fujimori, Javier Pérez de Cuellar. Este señor, que ya, miren ustedes, el 1 de enero de 1982 había sido nombrado secretario general de las Naciones Unidas. Y el 10 de octubre de 1986 fue ratificado para otro periodo, un gran personaje. En otras palabras, Valentín Paniagua se rodeó pues de lo mejor que tenía en este momento en nuestro país. El 4 de junio del año 2001 se crea la Comisión de la Verdad, que luego en el gobierno posterior, como lo vamos a ver, se va a agregar una palabra más que es reconciliación. Y así va a quedar como la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Se creó en el año 2001, ¿para qué? Para hacer público un informe de qué es lo que había pasado en este conflicto armado en nuestro país. Este informe se va a hacer público el 28 de agosto del 2003, es decir, durante el otro gobierno, que lo vamos a estudiar de aquí nomás, el gobierno de Toledo. ¿Cuál era la finalidad? La finalidad era averiguar sobre los responsables de los hechos de violencia ocurridos en el Perú. Y cuando hablamos de responsables, hablamos de quiénes son los que ordenaron, quiénes lo cometieron, quiénes lo ejecutaron, ¿sí? Quiénes eran los responsables directos. Y ahí había tanto en el Estado como en los grupos alzados en armas. Entonces, durante los años de 1980 al año 2000. Además, buscaba proponer alternativas para la paz y la reconciliación, como por ejemplo, brindar las reparaciones económicas a los familiares de las víctimas, sobre todo en el campesinado, en el campo. Ya veremos en el otro gobierno qué es lo que se logró.
Luego tenemos que el 23 de junio del año 2001 se van a crear pues los jurados anticorrupción para poder juzgar justamente los actos de corrupción de los gobiernos anteriores y que involucraban lamentablemente y con mucha vergüenza a los expresidentes. Y que luego va a continuar, de verdad que nuestro país, el peor enemigo de nuestro país es la corrupción, definitivamente. Va a renovar el Poder Judicial justamente para cumplir con estos objetivos. Sí, porque la justicia peruana era pues una parodia. Ahí tienen ustedes una caricatura de lo que era realmente la justicia peruana. Entonces había que renovar definitivamente el Poder Judicial. En este caso, en junio del año 2001, se va a capturar a Vladimiro Montesinos en Venezuela. Se le captura, pero luego el mismo gobierno venezolano lo extradita, es decir, va a ser deportado. Vladimiro Montesinos deportado desde Venezuela, va a llegar al Perú y como lo pueden ver en la imagen, pues llega todo enmarrocado, ¿no? Todo terrible. Entonces eso fue el 25 de junio, ¿no? Otra cosa importante del gobierno de Valentín Paniagua es que va a desactivar los comités de autodefensa. En otras palabras, son las rondas campesinas que se habían armado para combatir a los grupos subversivos. Entonces, estaban armados los campesinos al caer Abimael Guzmán, al caer la cúpula, al caer el jefe del MRTA y al sentir que estos grupos alzados en armas estaban derrotados, entonces no tenía sentido de que los campesinos sean armados. Entonces, él desactiva estos comités. Va a suscribir la declaración de Chapultepec sobre la libertad de prensa. Esto para garantizar de que los periódicos, la radio, la televisión no vuelvan a caer en manos del gobierno, pues ya se había visto que Fujimori había comprado conciencia, se había comprado a los dueños con dinero en el SIN, habían comprado a todos los medios de comunicación casi, ¿no? Y cuando Fujimori pues tenía un escándalo y quería tapar eso, generaba lo que en ese momento se hizo popular, los famosos psicosociales. Salía doña Laura Bozzo, doña Gisela Valcárcel en sus programas a hacer cualquier escandalillo por ahí y de esa manera desviar la atención de los escándalos que había en el gobierno. Asimismo, se va a declarar, en este caso, va a dar el indulto a los presos políticos. Valentín Paniagua va a indultar a todos aquellos que durante el gobierno de Fujimori habían sido condenados, ¿sí? Digamos de una manera pues arbitraria, ¿no? Habían sido acusados de subversión al terrorismo, como el caso de Yude Simón Munaro, que fue acusado de pertenecer al movimiento revolucionario Tupac Amaru. En esa época, se recuerda muy bien la época de Fujimori, todo aquel que estaba en contra del gobierno o todo aquel que salía a protestar inmediatamente era tachado de senderista o emerretista y se iba preso, pues, ¿no? Entonces muchos inocentes fueron metidos presos solamente por reclamar sus derechos. Entonces acá se va a indultar a esos presos políticos. Asimismo, el Perú va a retornar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que había salido durante la época de Fujimori. Otro hecho importante es que durante este corto periodo de Valentín Paniagua va, por ejemplo, a construir la carretera Cusco-Cotabambas-Grau, una carretera pues única en el mundo. Si ustedes ven en la imagen, en este lado, miren cómo va la carretera, ¿no? Es una cosa extraordinaria, ¿no? Los invito a visitarlo. Se da el asfaltado de la ruta turística Cusco-Llantaytambo y asimismo la vía Pisac-Colca. Ojo, miren las obras que está haciendo Valentín Paniagua y ojo, gobernó 7 meses. Asimismo, como pueden observar ahí, se va a convocar las elecciones presidenciales. Esto se va a realizar a cabo el 5 de abril del año 2001. En estas elecciones, perdón, el 8 de abril. En estas elecciones del 8 de abril del año 2001, como ven, los candidatos favoritos eran Alejandro Toledo, Alan García, Lourdes Flores Nano y Fernando Olivera y otros candidatos, pero los favoritos eran los 3 primeros. En la primera vuelta va a salir elegido Alejandro Toledo, gana con el 36.51%, en segundo lugar Alan García con 25.77% y en tercer lugar Lourdes Flores Nano de Unidad Nacional con 24.30%. Entonces, como ninguno de los dos obtiene la mayoría absoluta, se van a una segunda vuelta. En esta segunda vuelta se va a llevar a cabo el 3 de junio del año 2001. Se lleva a cabo esto, ¿no? En esta segunda vuelta, Alejandro Toledo pues tiene el respaldo de casi toda la población y logra derrotar a Alan García con el 53.1%, mientras que Alan García obtuvo el 46.9%. De esa manera, Alejandro Toledo va a llegar a la presidencia. Termina pues de esta manera el gobierno de Valentín Paniagua, un presidente honesto, un presidente honorable, un presidente que ha dejado solamente buenos recuerdos. Como dice ahí la imagen, adiós a un hombre honrado, transparente, austero, bondadoso, demócrata, enérgico, severo frente a la corrupción,
En resumen, esta frase resume todo, por eso lo puse. En resumen, un hombre que nunca elegiríamos para presidente. Eso somos los peruanos, porque ya lo van a ver que Valentín Paniagua sí postuló a la presidencia más adelante, pero no lo elegimos. Y elegimos personas que hoy están siendo acusadas de corrupción. Pues triste historia de mi país. Veamos el gobierno de Alejandro Celestino Toledo Manrique, que va a gobernar del año 2001 al año 2006. Se caracteriza, y hay que decirlo, por un desarrollo del país, una estabilidad en los precios, la inflación promedio anual fue de 1.8% y el crecimiento económico durante su periodo, que va de 2001 hasta finales de 2005, la economía creció 4.5%. Se inicia el despunte de lo que es el desarrollo macroeconómico de nuestro país debido a la inversión extranjera y al gran apoyo que va a dar Alejandro Toledo a lo que es el sector minero. Durante su periodo, el Producto Bruto Interno de nuestro país va a elevarse en 20.6% nuestras exportaciones, en 44.7%, y además la inversión privada va a crecer en 25.2%. Es decir, en otras palabras, es un despunte maravilloso su gobierno. Nadie puede negar que hizo un buen gobierno. El problema, Alejandro Toledo, son los actos de corrupción. O sea, una cosa es que yo haga obra, y eso está bien, pues. Pero no está bien que haga obra robando, porque es el término correcto. Entonces, eso es lo que empañó su gobierno, los actos de corrupción que se dieron. Después, como van a ver, Alejandro Toledo hizo un buen gobierno. Vamos a ver. Con respecto, va a nombrar como su hombre de confianza, pues, ya saben a quién, a Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Que luego también lo vamos a estudiar. Este señor fue su brazo derecho y que también estuvo metido definitivamente en actos de corrupción. Eso hay que decirlo. El 29 de diciembre del año 2000 se produce el incendio de Mesa Redonda, un incendio donde pues siempre a final de año los pirotécnicos, siempre hay cuetones, entonces, y la gente no entiende la verdad. Entonces hubo por ahí un accidente, un cortocircuito y como había pues cuetones, rata blanca y todo eso, reventó todo y en Mesa Redonda se dieron 277 muertos y 500 desaparecidos. Y todos los años se repiten esos riesgos y esos incendios. Hay que aprender de lo que nos enseña la historia de nuestro país. Ahora, durante este gobierno también, en el año 2000, se lleva a cabo la 39ª edición del CADE. ¿Qué es el CADE? Es la reunión, pues, de ejecutivos, los más grandes ejecutivos. Se hace cada año. En este caso, este CADE fue, digamos, diferente por lo que se realizó en la Ciudad de la Amistad. En este caso, en la ciudad de Chiclayo, ¿no? Que fue, pues, en ese momento una ciudad que tuvo bastante movimiento económico debido a la llegada, pues, de los hombres más ricos del país, ¿no? Los grandes ejecutivos. Luego vemos nosotros también que en el año 2001 se pone en práctica el programa A Trabajar Urbano, que es un programa que va a generar más de 175.000 empleos temporales, miren, durante el gobierno de Toledo. Es decir, personas que no tenían empleo, se les daba aquí un trabajo. ¿Para qué? Para que vayan pues arreglando la calle, limpiando la calle, vayan haciendo, o sea, tenían un trabajo, eso sí, era temporal, pero ya te daba la oportunidad a que tengan algunos ingresos esta gente. Asimismo, vemos que en el año 2001 se va a implementar el programa educativo Huascarán. Ese programa educativo Huascarán, ¿en qué consistía? Ese programa consistía pues en la innovación permanente que se debería dar al uso tecnológico y pedagógico, o sea, la tecnología usándolo en los colegios. Lo que Alejandro Toledo, en pocas palabras, quería hacer era que el Internet llegara a los centros educativos, que haya acceso a la red. Y a través de eso tener acceso pues a toda la información que hay en la red. Para eso había que dotar a los colegios pues de computadoras. Había que preparar los colegios para ello, lo que eran las TIC. Entonces, ¿cómo se iba a lograr esto? Se iba a lograr esto a través de la difusión de educación, a través de la televisión, a través de la radio, una radio educativa interactiva, a través de la conexión informática en los colegios, a través del uso de multimedios digitales, llámese internet, videos, CDs, que se enviaban en ese tiempo los CDs, ahora ya pues memorias, ¿no? ¿Sí? Y también módulos integrados de servicios múltiples como cabinas, en megacentros para que los estudiantes puedan hacer uso del internet. Esto fracasó, miren ustedes. Si se dan cuenta, es muy parecido a lo que hoy estamos viviendo. Hoy estamos teniendo este problema del internet. Si hubiéramos aprovechado esto hoy, la pandemia, con esto de la pandemia, hubiéramos lo afrontado de una manera extraordinaria este problema.
Desgraciadamente se mandaron computadoras a colegios donde no tenían internet. Desgraciadamente en la compra de las computadoras hubo corrupción. Entonces todo esto y a la no identificación también, hay que decirlo así, de los maestros a esta propuesta, es que este sistema fracasó. El famoso Plan Huascarán, que hubiera sido pues un gran aporte para hoy en la educación que es de nuestro país, que tanto lo necesitamos. Muy bien, entonces, viendo eso, el 23 de marzo del año 2002, el presidente de Estados Unidos visita a nuestro país, ¿no? El presidente George Bush visita a nuestro país, que fue un acontecimiento muy importante que hay que mencionarlo en el 2000, en este caso 2002. Ese mismo año, el 20 de julio, se produce el incendio de la discoteca Utopía, ¿no? Que dejó 29 muertos y 57 heridos. Una discoteca donde iban, pues, los jóvenes de la alta sociedad peruana, ¿no? Y ahí un barman, por estar jugando con sus botellas, y generó un incendio que terminó pues con la muerte de 29 jóvenes promesas. Y sigue pasando, repito, en nuestro país. Hay que aprender de estas cosas. Luego del 14 al 19 de junio del año 2002 se produce el famoso Arequipazo. ¿A qué se debió? Por acá ya nosotros pudimos habernos dado cuenta que Alejandro Toledo mentía, pues, o sea, hizo buenas obras, vuelvo a repetir, pero el problema de Toledo era su personalidad, su persona. Él mentía, era un mitómano, es decir, él durante la campaña había prometido a la Federación Departamental de Arequipa que las empresas básicas, en este caso SEAL, SEDAPAR y EGASA, que eran del sur, no se iban a privatizar, y él lo prometió, él firmó un compromiso. Sin embargo, nosotros vamos a ver que el 14 de junio el gobierno de Alejandro Toledo le da la buena pro, en otras palabras, lo vende a una empresa belga, la empresa Tractebel, para que compre, en este caso, EGASA y EGASUR de Tacna, ¿no? Entonces esto provocó pues el levantamiento de Arequipa, empezaron las protestas, hubo el apoyo de miles de personas que salieron a las calles. Esto fue considerado pues como el primer conflicto social después de la dictadura de Alberto Fujimori. Al final Alejandro Toledo tuvo que retroceder en su decisión de privatizar estas empresas. El 22 de julio del año 2002 se firmó el Acuerdo Nacional de Gobernabilidad, el inicio, porque luego de ahí todos los presidentes en adelante van a firmar este famoso acuerdo, en donde las diferentes fuerzas políticas se comprometen pues a apoyar al gobierno entrante, a dejarlo trabajar para que haga un buen gobierno. Esto se va a volver una tradición ya en nuestro país. Lo inicia Toledo. Otro escándalo de Alejandro Toledo era que se le venía diciendo desde cuando era candidato, la señora Lucrecia Orozco le decía pues a Alejandro Toledo que tenía una hija, y Alejandro Toledo siempre lo negó. Y esta señorita de niñita no se parecía un montón a Alejandro Toledo, hasta que después de tanto escándalo, el 17 de octubre del año 2002, Alejandro Toledo oficializó a su hija pues Chantal, ¿no? Chantal, una señorita muy inteligente, hoy una gran profesional. De verdad que Toledo la negó tantas veces que particularmente hoy decía no merecía tener un padre como Toledo. Era demasiado inteligente, bella y hermosa, inteligente para tener un padre que lo negaba tantas veces, que al final por compromiso político la reconoció, ¿no? Claro que lo tuvo en un compromiso extra, ¿no? Porque saben que su esposa no era Lucrecia Orozco, ¿no? El 16 de noviembre del año 2002 cae pues el ex ministro aprista Agustín Mantilla, ¿no? Que tenía sus lazos también con los grupos paramilitares, hay que decirlo, ¿no? Es condenado por 6 años de prisión, pero no por el caso de Rodrigo Franco, sino por corrupción de funcionarios. Lo van a condenar a 6 años de prisión. En el 2002 se impulsan también los programas, en este caso el programa Techo Propio Deuda Cero y el programa Mi Vivienda. ¿Para qué? Este programa servía para facilitar el financiamiento de viviendas a las familias pobres peruanas, ¿no? De menores recursos. Su objetivo era, digamos, que la mayoría de la población pobre peruana tenga acceso a una vivienda de interés social, que eran viviendas básicas, ¿no? En este caso, tú, por ejemplo, solicitabas tener un terrenito y querías construir, el gobierno te apoyaba y la deuda era cero. O sea, simplemente te apoyaban y esa deuda no se devolvía al Estado. Fue un gran apoyo. Hasta hoy hay todavía este sistema. Del caso del fondo Mi Vivienda, que es un fondo que te apoya, ¿no? Para poder construir tu vivienda. El 31 de octubre del 2002, Estados Unidos va a promulgar la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de Droga. ¿En qué consistía? En que los países, pues, hay que decirlo así, Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador, eran los principales productores de hoja de coca. Y de la coca se produce la cocaína. Y esta cocaína se vende, pues, ¿dónde? En Europa y sobre todo en el mercado norteamericano. Entonces, Estados Unidos buscó motivar a estos países. ¿Para qué?
para, en otras palabras, cambiar esta producción. En lugar de que siembren coca, siembren otro producto. Y ese producto sea exportable. Y de esa manera estos productos estén libres de aranceles, de pago de impuestos. Era una forma de motivar, ojo, ¿ah? Entonces, pues, se firmó ¿con quién? Con Bolivia, con Colombia, Ecuador y Perú. Pero este no funcionó, ojo, no funcionó. Primero porque Estados Unidos no cumplió también el hecho de que muchos que cambiaron la producto, o sea, campesinos que dejaron de sembrar coca, empezaron a sembrar arroz, empezaron a sembrar café, cacao, y luego no tenían la posibilidad de exportarlo. Entonces, más bien quedaron, que se quebraron esos campesinos, no cumplieron su palabra. En febrero de 2011, el Senado norteamericano sencillamente no va a renovar este plan y esto va a ser pues un tremendo fracaso, ¿no? Entre el 18 de noviembre del 2002 y el 1 de enero de 2003 se va a dar la ley orgánica de los gobiernos regionales como una forma de, digamos, ya poner en efectivo lo que es la descentralización. Aquí es donde a los gobiernos regionales se les va a dar, pues, se le llamaba presidente regional, inclusive, no gobierno, presidente regional. Se le da más libertad, más poder, pero no se ha cumplido totalmente. Pero ya se da esa estructura que hoy conocemos, ¿no? Que tiene su consejo regional, sí, que norma y fiscaliza, pues, al presidente regional, el presidente regional, el vicepresidente y los consejeros que hay, ¿no? En este caso en las regiones. Se da con Alejandro Toledo, ¿no? En el 2003 se inaugura pues un puente, que no es la gran cosa, pero es un puente que une dos países, el puente de integración fronteriza Perú-Ecuador, que se da, porque recuerden que el puente internacional está en Tumbes, pero en este caso se da en lo que es Cajamarca, en la provincia de San Ignacio, en el pueblo de Nambaye. Se pone un puente que comunica Nambaye, que pertenece a San Ignacio, con el Zamora Chinchipe, que pertenece al Ecuador. Es otro cruce por el famoso puente Las Balsas, ¿no? Puente Las Balsas, que muchos de ustedes de repente conocen. El 23 de junio del 2003 es un año histórico para nuestro país, ya que se designa por primera vez en la historia del Perú como primer ministro a una mujer. Doña Beatriz Merino, primera mujer, una dama a carta cabal, nombrada la primera mujer peruana en llegar al cargo de primer ministro. Y no solo eso, miren, doña Beatriz Merino luego fue nombrada posteriormente en el 2005 como la primera mujer en ser designada como defensor del pueblo. Gran ejemplo para ustedes, señorita, la mujer en nuestro país, esta mujer, doña Beatriz Merino. Mi respeto para ella. Durante el año 2003 también se produce una tremenda crisis social. La mayoría de la población salió a protestar. ¿Por qué? Profesor, si el gobierno estaba bueno, se estaba bien dando cosas. Sí, pues, el Perú avanzaba, pero ese avance económico no se reflejaba en los sueldos, no se reflejaba en la población. Es decir, la economía crecía, pero no llegaba al pueblo. Entonces la gente miraba nomás pasar los billetes, ¿no? Y no llegaba nada. Entonces la gente dijo, bueno, pues es hora que se mejore algo, porque Fujimori había congelado los precios. Entonces la población salió a protestar. Casi todos los gremios salieron a protestar pidiendo mejoras económicas, porque había de dónde, pues, había de dónde. Entonces uno de ellos fue el magisterio peruano, que teníamos pues un sueldo paupérrimo en esa época, y pues necesitábamos un aumento, ¿no? Y hay que decirlo, que finalizado el gobierno de Toledo, Toledo cumplió su palabra, ahí sí, de duplicarnos el sueldo. Hay que decirlo, el único presidente que duplicó el sueldo al magisterio en su periodo. Pero en este momento no lo había hecho, pues por eso salimos a protestar. Y digo salimos porque fue una huelga magisterial. Y si ustedes no me recuerdan, pues ya yo estoy acá un poquito, ya los años pasaron. Estamos en el 2020, han pasado 17 años de esta histórica huelga. Si no me reconocen, el humilde maestro está acá. Este de acá soy yo, ese que está acá, en medio de esos puntitos, el que está con su periódico. Al lado del señor Comegámono, ya ese soy yo. En esa época que juventud digamos, reclamando nuestro derecho justo, ¿no? Esa huelga duró un mes duró esa huelga, y que fue quebrada por la traición, hay que decirlo así, pues, de nuestros dirigentes. Pero en fin, debido a estas huelgas, es que Alejandro Toledo declaró en emergencia a todo el Perú, pues, ¿no? Agarró, y si nos agarraban nos metían presos, ¿no? Pero después, repito, tuvo que hacer caso a las luchas sociales. ¿Qué más tenemos? En el 2003, también ese año, se emite el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Este informe declaró, miren ustedes, que la guerra, porque era una guerra lo que se había dado en nuestro país, un enfrentamiento, se dio 69.280 personas habían muerto y desaparecieron a causa del conflicto armado en nuestro país. ¿Quiénes fueron los responsables de las víctimas? Miren, de esos 69.280 muertitos, 46% lo tuvo la responsabilidad de Sendero Luminoso, o sea, el Partido Comunista del Perú. 30% el Estado fue responsable del asesinato del 30% de esas 69.000 personas muertas.
Y otras instituciones como el MRTA, 24%, rondas campesinas, etcétera. Entonces, esto pues, y hasta ahora, repito, hay muchos que no se les ha dado esa famosa reparación en que se quedó. El 26 de abril del año 2004, la población de Ilave, esto fue una noticia que dio la vuelta al mundo, la población de Ilave en Puno asesinan a su alcalde, un pueblito cansado de la corrupción de su alcalde, lo acusaron de corrupción y lo sacaron de su casa y públicamente lo apedrearon, lo mataron a pedradas frente a la cámara de televisión, ¿no? Y cuando se buscó culpables, todo el pueblo se declaraba culpable, ¿no? Fuente ovejuna, todos a una. ¿A cómo ibas a meter preso a todo el pueblo? Hasta ahora, ¿no? Los familiares de este alcalde, ¿no? De ese señor, el alcalde de Ilave todavía siguen pidiendo pues su justicia, como quien se dice, ¿no? Fue un ejemplo de lo que es la costumbres también de la población aymara. El 5 de agosto del 2004 se inaugura pues el gasoducto del gas de Camisea, que era un gasoducto que iba a permitir para que el gas que llega a nuestros hogares sea barato, sea un poco más cómodo. Y realmente después de tanto tiempo no se ha logrado. Después de 16 años vemos que el gas sigue siendo caro y en otros países inclusive más barato. Aquí hay algo que hay que corregir. En diciembre del 2004, Toledo participa en la creación de la Comunidad Sudamericana de Naciones. Esta comunidad es muy importante, recontra importante. ¿Por qué? Porque esta comunidad luego se va a convertir en el año 2008, se va a convertir en el UNASUR. En otras palabras, es la Unión de Naciones de Sudamérica, que actuarían como bloque, no solamente económico, o sea, no es una alianza netamente económica, sino también es una alianza militar. ¿En qué sentido? Que ante una agresión, ante un país sudamericano, responderíamos como bloque. Entonces, esto tiene que fortalecerse, tiene que hacerse realidad esto, tiene que darse, porque imagínense, Brasil, solo Brasil, Sao Paulo, la ciudad de Sao Paulo tiene más de 30 millones de habitantes, casi todos los habitantes del Perú. ¿Se imaginan el poderío militar del Brasil, unido al poderío militar de Argentina, de Perú, de Colombia, el petróleo de Venezuela? ¿Se imaginan, no? El orgullo chileno. ¿Se imaginan todo Sudamérica ante una agresión norteamericana? Pensarían 1000 veces antes de atacar a uno de nuestros países. Y desgraciadamente, pues hay que decirlo así, no, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Esta es una buena oportunidad de ser un solo bloque Sudamérica. Ya no estar divididos. El UNASUR es una gran oportunidad que tenemos, ojalá que no se pierda. Posteriormente, en el 2005 se inicia la construcción de la carretera interoceánica Perú-Brasil, que va a permitir ir pues del Pacífico al Atlántico. Y esto es una buena idea. Como pueden ver, esta carretera que ya está en construcción, bastantes tramos, parte pues de nuestro país, como pueden ver, parte desde Hilo, parte desde Matarani, parte desde, en este caso, San Juan de Marcona. Sí, en el sur de Perú hay 3 carreteras que se unen, avanzan hacia nuestra selva. De ahí hasta Madre de Dios, avanzamos al territorio de Brasil, casi por la frontera con Bolivia, y de ahí salimos, miren ustedes, por el territorio brasileño hasta lo que es el Atlántico. Entonces esto va a ser una interacción, pues va a favorecer la interacción entre lo que es nuestro país y el Brasil. Eso está bien, claro que se puede hacer. Lo malo es que en la construcción de quienes iban a hacer esta carretera, ahí está la corrupción. Eso fue lo malo, como lo vamos a ver en un momentito. El 14 de enero del 2005 se produce el famoso Andahuaylazo. Esto de acá donde pues Antauro Humala y 150 etnocaceristas, que era el grupo que lo seguía, son ex reservistas del ejército, ¿sí? No ex reservistas, no, digamos reservistas del ejército, son ex soldados, ¿no? Se rebelan en Andahuaylas. Todo indica pues que el que manejó todo esto fue el hermano de Antauro Humala, que es Ollanta, ¿no? Entonces, se revelan Andahuaylas, el resultado fue 4 policías muertos, 2 etnocaceristas muertos y Antauro Humala preso, que hasta ahora sigue siendo juzgado por eso. Firmó tratados de libre comercio con la Comunidad Andina de Naciones y otros países, llámese México, Tailandia y Estados Unidos y el Mercosur. El Mercosur es el mercado común del sur, ojo, son los países que mejor exportan al extranjero, llámese Paraguay, Uruguay, Argentina, ojo, son los miembros de lo que son el Mercosur. Entonces, ¿qué es un tratado de libre comercio? Un tratado de libre comercio es un contrato entre 2 o más países, ¿sí? ¿Para qué? Como bloque, ¿eh? ¿Para qué? Para que estos países puedan intercambiar, digamos, su comercio en una forma comercial, ¿no? Puedan, digamos, consolidar el acceso de bienes y servicios y favorecer la captación de inversión privada entre ambos países, ¿no? O sea, Estados Unidos y Perú, un ejemplo, ¿no? Ya,
hay libre comercio, es decir, yo puedo vender mis productos en Estados Unidos, mi maíz, con menos, digamos, aranceles, y Estados Unidos también puede traer su maíz. Ojo, cuidado con eso. En ese sentido, ¿podremos competir con Estados Unidos? Pero aparte de ello, también se puede favorecer lo que es la inversión privada. Pues el Tratado de Libre Comercio, pues uno de los presidentes que estuvo en contra de esto fue Hugo Chávez, que decía que si Estados Unidos quiere firmar un Tratado de Libre Comercio, que lo haga con todo el CAN, la Comunidad Andina de Naciones, y no país por país. Perú fue uno de los que no aceptó eso, ¿no? Lamentablemente, pues el tiempo aquí nos gana, es corto, ¿verdad? Y los videos no pueden ser tan largos, entonces les invito a investigar un poco más sobre los tratados de libre comercio, que son muy importantes para la economía y el futuro de nuestro país sobre todo. Muy bien, durante el gobierno el gobierno de Toledo, como pueden observar o han podido observar, entonces no es tan malo. El país empezó su despegue, no hubo una caída. Sin embargo, lo que empañó y empaña la imagen del gobierno de Toledo son pues los escándalos que se dieron durante su gobierno. Por ejemplo, el primer escándalo que ocurrió fue el escándalo del caso Díaz Canseco. ¿Quién es Díaz Canseco? Díaz Canseco es el primer vicepresidente. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo resumo el escándalo con esta frase, que el mismo Díaz Canseco lo dijo, ¿no? El único error que cometí, dijo Díaz Canseco, fue haberme enamorado. ¿Cómo así, profesor? ¿Qué se debe? A ver, cuéntenos, porque nos gusta el aguadito. Ahora vamos a ver. Díaz Canseco se había enamorado de una jovencita. Esta jovencita se llama Luciana de la Fuente. Muchos inclusive les creen en política, la política es cochina, pues, ¿no? Le sacaron que esta chica, que era 30 años menor que él, ¿verdad? O sea, la diferencia era enorme. Decían que esta chica había sido la enamorada de su hijo y que él le había quitado la novia al hijo, lo cual terminó siendo mentira. Es más, hoy en día, sí, estamos en plena pandemia, y la señora, hoy señora Luciana de la Fuente, es esposa de Díaz Canseco, o sea, se llegaron a casar. Entonces, profesor, ¿cuál es el problema? Para el amor no hay edad. Entonces, ¿a qué se refiere el escándalo? El escándalo estaba que él, siendo el primer vicepresidente, había dado unas normas, unas leyes firmadas por él mismo que favorecían directamente al padre de esta señorita. Ese era el escándalo. Entonces, porque no el amor no es delito, pues, pero el otro sí, que tú quieras favorecer a tu novia a través de una ley, haciendo uso tú de un cargo público, eso sí es delito, pues. Entonces, eso lo obligó a Díaz Canseco a renunciar a la primera vicepresidencia y a salir del país. Ese fue el primer escándalo. El otro escándalo es el escándalo de las firmas falsas. Luego se descubrió que Alejandro Toledo, para poder inscribir a su partido Perú Posible, eso se descubrió en el 2006, Alejandro Toledo había falsificado firmas para poder cumplir con el número de firmas que solicitaba el Jurado Nacional de Elecciones. Eso fue otro escándalo, otra joyita, aparte del escándalo de sus familiares, de sus hermanos que agarraban pues a balazos, a palazos, a apoderarse de terrenos, de tierras que no eran de ellos. O sea, todo esto, la familia de Toledo realmente no le ayudó en nada en su gobierno. Fueron de escándalo tras escándalo, incluyéndolo al sobrino, que inclusive fue acusado por casos hasta de violación. Luego tenemos otro escándalo que tenemos del señor Alejandro Toledo, aparte de que mentía, ¿no? Era el caso Licores. El caso Licores no era pues una novedad de que a Alejandro Toledo le gustaba el traguito. Entonces, ya se le había visto casos donde el señor pues se llamó a radioprogramas del Perú estando ebrio. El caso de las vedettes, cuando según él lo habían secuestrado, no llegó a su casa unos días y después lo encontraron en un hotel rodeado de vedettes, ¿no? Todo borracho. Entonces dijo que las vedettes lo habían secuestrado, eso ya sabía. Pero esto de acá es el colmo, ¿no? Caso Licores, observen. El congresista Javier Velázquez, que tampoco es, digamos así, no un santo, pero bueno, era el congresista prista, publicó una investigación en donde sacó a luz que Alejandro Toledo se había gastado en Palacio de Gobierno, en trago, se había gastado 542.832 soles. O sea, estamos hablando de $500,000 en trago, en licores, o sea, en whisky etiqueta negra, en vinos importados, espumeantes, cerveza y demás. Dios mío santo, o sea, era una joya, pero ni siquiera invitaba al bandido. Entonces, ese era nuestro presidente. El otro caso, ya más serio, es el caso Almeida. El señor Almeida era el ex asesor de Alejandro Toledo, que se descubrió que este señor, ojo, son dos escándalos en el caso Almeida. El primero, que este señor había desviado 2,5 millones, ojo, 2.5 millones del presupuesto de Petroperú para, según él, remodelar el palacio. Imagínense gastar 2,5 millones en remodelar el palacio de gobierno. Y 4 años después, la fiscalía archivó otra investigación, el caso de Almeida, en donde
se comprobaba pues que él, a él lo habían sobornado, o sea, perdón, que él había recibido un soborno, él había recibido un soborno de $2 millones para favorecer a la empresa del señor Bavaria en la compra de la cervecería Bacos. O sea, tú me ayudas como asesoria, tú mueves tus contactos, mira, te damos aquí tu chacón, 2 milloncitos nomás. De dólares, ojo, no de soles. Ese era el ex asesor del presidente Alejandro Toledo. Otro escándalo que tenemos acá, vamos a ver todo eso, ¿no? El escándalo más fuerte que vamos a ver son estos. El caso Camargo Correa y Ecoteva. Esto tiene que ver con la carretera que le decía que va pues del Pacífico hacia el Atlántico, ¿no? La interoceánica. En este caso, el primer caso, el caso Camargo Correa y Ecoteva, el escándalo era la entrega de sobornos nuevamente de la constructora brasileña Camargo Correa para obtener, ojo, para obtener el tramo 4 de la interoceánica. 4, ya van a ver que los otros tramos también todo era su soborno, ¿eh? El dinero fue depositado a una cuenta en el Banco de Reino Unido que está a nombre de Joseph Maiman, que era pues el amigo de Toledo, ¿no? Digamos, era el que le tapaba. ¿Sabes qué? Mira, me vas a dar mi soborno, vas a darme mi chacón, como hicimos nosotros a la criolla, pero no lo deposites a mi nombre, ¿no? No se van a dar cuenta. Deposita el nombre de mi amigo y ahí luego me da a mí. ¿Entendido? Ya entre ustedes ven cómo lo hacen para justificar eso. Eso era el soborno, miren cómo se maneja. Entonces, el dinero era depositado, repito, en la cuenta de Maiman. Y según la fiscalía, el dinero que era depositado, era canalizado a través de la Ecoteva, que era de Maiman, sí, una empresa fundada en Costa Rica. ¿Para qué? Para tapar estos sobornos, ¿no? ¿Cuánto fue el soborno? $5 millones. Ojo, ese es el primer caso. El otro caso, y es el caso Odebrecht, pues, ¿no? El caso que tiene que ver con Barata. Jorge Barata dijo a las autoridades judiciales de Perú y de Brasil, miren, que había sobornado a Alejandro Toledo con $20 millones. ¿Para qué? Para que le den el tramo 2 y 3 de la misma carretera. Es que el 4 ya no, porque el 4 ya le habían dado a la otra. Claro, si por tramo cobraba, pues, soborno. Ya, dame 5 milloncitos, claro. 5, miren, acá a lo Odebrecht le dio un poquito más, porque eran 2 tramos. 5 más 5 es 10, en cambio aquí le dieron 20. 20 millones, ¿sí? Entonces dice, el testimonio coincide con la confesión de Marcelo Odebrecht, que, ojo, que Odebrecht no solamente sobornó a Toledo, sobornó a Alan García, sobornó todos están metidos ahí, ¿no? Entonces, según este caso, dice que el testimonio coincide con la convención de Marcelo Odebrecht que dio al Departamento de Justicia de Estados Unidos. Ojo, dice, en diciembre del año pasado, se refiere ahí, la entrega se había realizado nuevamente de manera escalonada entre el 2005 y el 2008. El pago se había hecho a través de una cuenta del Citibank. ¿A nombre de quién? De Joseph Maiman, nuevamente, el amigo de Alejandro Toledo. Entonces, todo esto, pues, opacó todo lo bueno que pudo haber hecho este señor con su gobierno. Hasta hoy Alejandro Toledo está tratando de ser extraditado para ser juzgado en el país. Ojo, ¿no? Entonces, eso fue, por respeto al gobierno, el gobierno como tal fue bueno. Él la fregó con la corrupción y todo lo que hizo, pues, ¿no? Entonces, así llegamos, pues, al final del gobierno de Toledo, que va a convocar el 9 de abril del año 2006, convoca elecciones generales. En primera vuelta, miren quiénes están. Está Ollantumala, Alan García en segundo lugar, Lourdes Flores en tercero, Marta Chávez representando al fujimorismo en cuarto lugar, Valentín Paniagua. El expresidente Valentín Paniagua, el que puede ser el presidente más correcto que hemos tenido en nuestra historia, que no lo podemos encontrar, pero en ningún caso de corrupción. Ese señor, ¿a dónde lo mandamos? Miren, al quinto lugar en las elecciones. Somos los peruanos. Entonces, en estas elecciones, Ollantumala, que se hizo famoso pues con el andaigualazo, con su hermano y todo eso, y también con la revuelta que hicieron a Fujimori, va a obtener, en este caso, de los votos en general, más del 25%. Alan García, más del 20%. Lourdes Flores, más del 19%, 19.9%, casi ahí con Alan García. Marta Chávez, 6.23%. Y Valentín Paniagua, 4.8%. Dios mío santo, ¿cómo entendemos a los peruanos? En fin, ¿no? Total, entonces, como ninguno obtuvo la mayoría de votos como pide la Constitución, entonces se van a una segunda vuelta. En esta segunda vuelta, todas las fuerzas, miren, votaron sorprendentemente, a pesar de su primer gobierno que se le dijo de todo, Alan García vuelve a ganar con 52.62% y le gana a Ollantumala, que queda con 47.37%. ¿Cómo fue ese gobierno, este segundo gobierno de Alan García?
Eso lo estudiaremos en la próxima clase. Disculpen la brevedad en que hablo, a veces me puede ir algunas cositas. El tiempo es el que nos gana. Si tuviéramos más tiempo sería una cosa extraordinaria. Pero por ahora solo me queda decirles, agradecer infinitamente a la profesora Amelia Malca por todo su apoyo y a ustedes las gracias por su infinita paciencia con este servidor. Nos vemos en una próxima clase, en un próximo video. Recuerden que esto es un instrumento para generar en ustedes pensamiento crítico. Ustedes a partir de acá investiguen, busquen más información. Hay en la red más información. Enriquezcan su conocimiento y de esa manera van a salir fortalecidas. Porque esto lo estamos utilizando solo como un instrumento para generar, brindar los datos que a ustedes le generen esa chispita de la investigación. Muy bien, muchas gracias y nos vemos. Hasta luego.